misma disposición que la médula espinal, presenta en la parte central un surco que corresponde a la fisura anterior, que hacia abajo se va a borrar por el entrecruzamiento motor o decusación de las pirámides. Recordemos que habíamos hablado que esas fibras venían de la corteza cerebral y a este nivel se entrecruzaban y borraban el surco. Entonces este me marca el límite real entre el bulbo y la médula espinal. Ok, entonces tenemos la fisura media anterior que se va lateralmente y vamos a presentar a este otro surco que corresponde al surco anterolateral. Este surco, entre el surco anterolateral y la fisura media anterior, se va a formar este cordón nervioso que corresponde a las pirámides vulvares. Hacia arriba, la fisura media anterior va a presentar un orificio que está en relación con un pequeño agujero denominado el agujero ciego. Ahora, el límite superior de este bulbo va a estar dado por este surco denominado el surco bulbo-pontíneo. Entonces, es muy importante que recordemos este dato del surco bulbo-pontíneo porque lateral al agujero ciego vamos a encontrar el origen aparente o la emergencia del septo paracraneal, que es el nervio abducens. Ahora, en la parte superior, el surco anterolateral va a tener relación con este segmento, pero un relieve, ¿no? Una eminencia que corresponde a la oliva vulvar. Pero esta oliva vulvar forma parte de la cara lateral, no de la cara anterior. ¿Pero por qué hago referencia? Porque esta oliva vulvar hacia adelante va a presentar un surco bien marcado que se llama el surco preolivar, esto que está de celeste. Y de ese surco preolivar voy a ver la emergencia o el origen aparente del octavo par craneal, que es el nervio hipogloso. Ok, nada más entonces de la cara anterior. Vamos a la cara lateral. La cara lateral del bulbo, que es todo esto que estoy señalando con mi cursor, está delimitada o está limitada hacia adelante por el surco anterolateral y hacia atrás por el surco posterolateral. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar este relieve denominado la oliva vulvar, ¿no? Esto vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo importante? Que en el surco posterolateral de esta cara vamos a ver la emergencia del noveno par craneal, que es el nervio glosofaringeo, el décimo par craneal, que es el nervio vago, y el 11º par craneal, que es el nervio accesorio o espinal. Características de este nervio accesorio o espinal. Este nervio presenta dos orígenes, o sea, presenta dos partes. Unas raíces nerviosas que se originan de este surco posterolateral del bulbo y otras raíces nerviosas que se van a originar del surco posterolateral, pero de la médula espinal. ¿Ok? Ahora, superiormente vamos a ver que se encuentra una pequeña fosa denominada la fosita lateral, ¿ya? Esta fosita lateral, vamos a ver la emergencia del séptimo par craneal, que es el nervio facial, acompañada de su raíz sensitiva, que se llama nervio intermediario. Recordemos que el nervio facial es un nervio mixto, tiene una función sensitiva y tiene una función motora. Entonces, la parte sensitiva del nervio facial está dada por este nervio, que es el nervio intermediario o nervio intermedio. Y lateral a ella vamos a ver la emergencia del octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear. ¿Ok? Esta carita se va a relacionar con la arteria vertebral ya mencionada, ¿no? La arteria vertebral que viene desde la arteria subclavia, pasa el agujero magno, se anastomosa con la vertebral izquierda a la derecha y forman el tronco basilar que se encuentra a nivel del puente. Nada más. Entonces aquí tenemos cara anterior, lo que acabamos de mencionar, la cara anterior, y esta sería su carita lateral, ¿no? Entonces de la cara anterior veo que en la parte central tiene la fisura media anterior, el surco anterolateral, hacia arriba la fisura preolivar o surco preolivar, donde emerge el 12º par craneal. Entre el surco medio anterior, la fisura preolivar y el surco anterolateral se encuentran las pirámides vulvares. Acá arriba tenemos el surco bulbopontíneo, ¿no? En la parte central hay un pequeño orificio denominado el agujero ciego. En la parte lateral de ese agujero ciego vemos la emergencia del septo par craneal o nervio abducens. Bueno, entonces vamos con la cara posterior del bulbo. Todo esto de aquí para abajo es la cara posterior del bulbo. En esta imagen sería esto, ¿no? Hacia arriba tenemos la cara posterior del puente o protuberancia que aquí tenemos, ¿no? Esto sería parte del piso del cuarto ventrículo. Recordemos que el cuarto ventrículo tiene un piso
tiene un techo que está dado, este techo por el cerebelo, va a tener 4 ángulos, superior, inferior, lateral, y 4 paredes, 2 superiores y 2 inferiores. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la cara posterior del bulbo tiene 2 segmentos, el segmento inferior y el segmento superior. El segmento superior de la cara posterior del bulbo forma parte del piso del cuarto ventrículo, que lo vamos a estudiar ahorita. Entonces, en esta cara posterior, lo que yo voy a observar en la parte media corresponde al surco medio posterior. Ese surco que viene desde la médula espinal, surco medio posterior. Ahí lo tenemos. Eso sería el surco medio posterior. Y lateralmente vamos a tener igual a los surcos posterolaterales. Entonces el surco medio posterior y el surco posterolateral me van a delimitar el cordón posterior del bulbo, que al igual que en la médula espinal va a estar dividida por el surco intermedio, que es este de acá. Recordemos, ¿no?, que el segmento superior de la médula tenía este surco intermedio. Entonces, este surco intermedio llega hasta el segmento posterior del bulbo, ¿no? Ahora, este surco intermedio va a dividir al cordón posterior de la médula en 2 haces. El que se encuentra, del bulbo, ¿no? Al igual que en la médula, ¿no? Lo dividía en una parte interna denominada el haz de Gol o de Gracie, la parte al surco posterior del bulbo, ¿no? La ven en la imagen, esta cara posterior del bulbo tiene 2 segmentos, un segmento inferior y un segmento superior. El segmento superior forma parte del piso del cuarto ventrículo, que es lo que estoy señalando aquí con mi cursor. Entonces, en el segmento inferior de la cara posterior es la misma estructura de la médula espinal. Recordemos que había igual un surco, que era el surco medio posterior, ¿no? Y lateralmente también presentaba 2 surcos, que eran los surcos posterolaterales. Entonces, entre el surco medio posterior y los surcos posterolaterales se encontraba el cordón posterior de la médula, diré, del bulbo, del bulbo. Entonces, al igual que en la médula, este surco o este cordón posterior va a estar subdividido por otro surco, que era el surco intermedio, recuerdan, ¿no? Entonces, este surco intermedio iba a dividir al cordón posterior de la médula en 2 segmentos, en 2 haces. En la parte interna teníamos al haz de Gol, también denominado haz de Gracil, y en la parte lateral al haz de Burdach o haz cuneiforme. Estos iban a formar un relieve aquí en la parte superior, denominada el relieve de Gol y el relieve de Burdach. A su vez, estos cordones se van a separar aquí, ¿no? Lo ven que se separan para formar parte del piso del cuarto ventrículo, y lateralmente van a formar los pedúnculos cerebelosos inferiores. Estos pedúnculos cerebelosos inferiores se van a conectar con el cerebelo. ¿Se escucha bien? ¿O hay interferencia? Sí, se escucha, doctora. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estos cordones van a formar los pedúnculos cerebelosos inferiores que se van a conectar con el cerebelo. Aquí en la parte central vamos a ver entonces esta superficie de forma triangular que forma parte del piso del cuarto ventrículo. Entonces vamos a hablar ahora del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es una cavidad que se forma entre la cara posterior tanto del puente como del bulbo y la cara anterior del cerebelo. Ya sabemos que contiene líquido cefalorraquídeo. Entonces, este cuarto ventrículo va a presentar un piso, que es toda esta estructura que vemos aquí, ¿no?, que tiene forma de un rombo, ¿no? Esto es el piso del cuarto ventrículo. Va a estar formado por un techo que corresponde a la cara anterior del cerebelo. Va a estar formado por 4 ángulos, un ángulo superior, un ángulo inferior y 2 ángulos laterales o extremos, ¿no? Ángulo es lo mismo que extremo. Entonces, en el ángulo superior, yo lo veo en esta vista lateral, va a estar en relación con esta estructura que se encontraba dentro del mesencéfalo. ¿Cómo se llamaba la cavidad que se encontraba aquí dentro del mesencéfalo? ¿Alguien sabe? Acueducto mesencefálico. Muy bien.
Entonces, el ángulo superior del cuarto ventrículo se relaciona con el orificio posterior del acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico. El ángulo inferior, que sería esto, se relaciona acá abajo con el orificio del conducto central o epéndimo de la médula espinal. En realidad se va a continuar, ¿no? Y estos ángulos laterales del cuarto ventrículo van a estar relacionados con unas estructuras nerviosas denominadas los tubérculos acústicos, ¿ok? Entonces va a presentar igual paredes, dos paredes superiores y dos paredes inferiores. Las paredes superiores están formadas por los pedúnculos cerebelosos superiores. Si vemos acá, esto es el cerebelo, ¿no? Que se ha diseccionado en esta imagen. Entonces, esta estructura blanca, de sustancia blanca, que viene del cerebelo, corresponde al pedúnculo cerebeloso superior. Se va a originar acá en el cerebelo y se va a introducir hacia el mesencéfalo. Entonces, esto me va a delimitar las paredes superiores y laterales del cuarto ventrículo. Hacia abajo, las paredes inferiores van a estar limitadas por los pedúnculos cerebelosos inferiores, estos que se forman del bulbo, ¿no? Y que se conectan con el cerebelo. Bien, aquí tenemos, ¿no?, otra estructura. Esto sería el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Acá tenemos cuarto ventrículo. Entonces, ángulo superior o extremo superior se continúa con el orificio posterior del acueducto de Silvio. Extremo inferior se va a continuar con el canal central o epéndice. El piso está formado por el puente y por el bulbo. Y el techo está formado por el cerebelo. Vamos entonces a hablar del piso del cuarto ventrículo. El piso del cuarto ventrículo, si nosotros lo vemos acá, tiene forma de un rombo que está dividido específicamente por qué. El cuarto ventrículo va a estar delimitado por una línea transversal. Yo si hago un corte transversal aquí, a nivel de estas estructuras llamadas las estrías medulares o estrías acústicas, ¿no? Que pasan justo por el ángulo lateral del piso. Todo esto es el piso, ¿no? Estos son su ángulo superior, ángulo inferior y ángulo lateral. Entonces eso me va a dividir al piso del cuarto ventrículo en dos triángulos, como lo vemos acá. El triángulo superior se llama triángulo pontíneo, porque obviamente está en relación con la cara posterior del puente. Y el triángulo inferior se llama triángulo vulvar, porque se relaciona con la cara posterior del bulbo. Entonces aquí vamos a encontrar una serie de estructuras nerviosas, ¿como cuáles? Primero, serían estas, ¿no?, estructuras que nacen de este surco que recorre todo el bulbo y también viene desde la médula espinal. ¿Cómo se llamaría ese surco? Ese surco se llama surco longitudinal medio. ¿Ok? Entonces vemos que del surco longitudinal medio, aquí en esta imagen, están emergiendo estas fibras nerviosas, que en este esquema lo vemos, estas, que se denominan las estrías medulares, antes llamadas como estrías acústicas. Entonces las estrías acústicas o medulares se originan del surco longitudinal. En realidad emergen, ¿no? Porque ¿de dónde están naciendo estas estrías medulares o estrías acústicas? Estas que vemos aquí a los lados. Esas se van a originar de un núcleo que hay en el bulbo. El núcleo se llama el núcleo axiforme. Entonces nosotros habíamos hablado que dentro de esta estructura se encontraba, saben que está formada por sustancia blanca y sustancia gris, ¿no? Dentro de la sustancia blanca encontrábamos a los núcleos grises. Entonces uno de esos núcleos se llama el núcleo axiforme, cuyos axones van a formar las fibras de estas estructuras llamadas estrías medulares o estrías acústicas. Como vemos, estas se dirigen lateralmente, ¿no?, para terminar en una masa nerviosa de forma redonda que ocupa los ángulos laterales del cuarto ventrículo. Estos se denominan los tubérculos acústicos, como lo vemos aquí y aquí a ambos lados. Estos tubérculos acústicos luego se van a continuar con la cintilla medular o cintilla acústica, que se va a dirigir hacia el cerebelo, ¿ya? Llevando información del bulbo hacia el cerebelo.
Entonces, lateral al surco longitudinal medio, voy a encontrar esta estructura, ¿no? De forma triangular que corresponde al ala blanca interna. Lateral al ala blanca interna va a haber otra estructura igual casi de forma triangular, pero un poquito más oscura, ¿sí? Aquí lo vemos acá, forma como una fosita que corresponde al ala gris. Inferior al ala gris, cerca de los bordes de los pedúnculos cerebelosos inferiores, voy a encontrar esta área denominada el área postrema. Y la parte lateral, la más externa, está delimitada por un surco que forma la estructura denominada el ala blanca externa. Entonces tenemos dos alas blancas, ¿no? Una interna al lado del surco medio longitudinal y otra ala blanca externa por fuera del ala gris. Ahora, ¿por qué se forman estas estructuras? Porque por dentro hay una serie de núcleos de somas o cuerpos neuronales que emiten sus fibras, ¿no? Que son los axones, y van a formar estos relieves o estas depresiones en la parte externa. Por ejemplo, el ala blanca interna, que es esta estructura triangular, que ahorita la voy a dibujar aquí. Esta ala blanca interna, que sería esta estructura triangular, está en relación con el núcleo, el origen real del núcleo del hipogloso. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un corte o veo microscópicamente a ese nivel, a nivel del ala blanca interna, voy a observar que por dentro contiene a los núcleos del origen real del hipogloso. Por eso esta estructura o ala blanca interna también recibe el nombre de trígono del hipogloso, que quiere decir triángulo del hipogloso. ¿Ok? Bueno, por afuera tenemos al ala gris, acá afuera, ¿no? Bien el ala gris. Aquí vamos a dibujar. Entonces, todo esto más o menos corresponde al ala gris, que es casi como una fosita, como una depresión ahí. Entonces, esta estructura denominada el ala gris va a estar en relación con los núcleos vegetativos del noveno par craneal, que es el glosofaringio, y del décimo par craneal, que es el nervio vago. Por eso se dice que el ala gris en realidad es como una pequeña depresión, ¿no? También denominada fosita inferior, está en relación por dentro con los núcleos vegetativos del noveno y del décimo par craneal. Los núcleos vegetativos hacen referencia a que las neuronas de esos núcleos, los somas, tienen función perteneciente al sistema nervioso autónomo, ¿no? Y van a inervar órganos. Recordemos que el décimo par craneal, el nervio vago, forma parte de los plexos nerviosos que inervan el corazón, tienen que ver con los plexos cardíacos, pulmonares, a nivel del estómago, ¿no? Llegan a nivel de las asas intestinales. Entonces tienen funciones simpáticas, ¿no? Funciones del sistema nervioso autónomo. Por eso aquí adentro, por dentro de esta ala gris, vamos a encontrar esos núcleos vegetativos del noveno y el décimo par craneal. Y acá abajito tenemos al área postrema, ¿no? Esta área postrema es un área que está en relación, es una zona del gatillo del vómito, se dice. ¿Qué quiere decir? Que va a iniciar los reflejos del vómito, acá. Área postrema, ¿no? O área de gatillo del vómito. Está en relación con el vómito. Y el ala blanca externa, que sería esto que está por afuera, ya a nivel lateral, tanto en el triángulo vulvar como el triángulo pontíneo. Acá tenemos todo eso, ¿no? Sería el ala blanca externa. Está en relación con los núcleos vestibulares y cocleares, ¿no? Sus fibras se van a relacionar con esos núcleos vestibulares y cocleares, ¿no? Nada más. Ahora vamos a ver las estructuras que forman parte del triángulo pontíneo, ¿no? Que es la parte superior del piso del cuarto ventrículo. Entonces, este triángulo pontíneo vemos acá que tiene dos lateral o por afuera del surco longitudinal medio. Vamos a ver que se forma una estructura redonda, así como esto, ¿no? Un relieve de forma redondeada que se llama el colículo facial. Eso y eso acá al lado igual están, ¿no? Acá a los lados tenemos al colículo facial. Entonces, el colículo facial tiene que ver con unas fibras que rodean, una fibra del séptimo par craneal, que es el nervio facial, que van a rodear a las fibras del
secto paracraneal. Ahorita vamos a ver en una imagen, ¿no? Eso se llama la rodilla del facial, que me va a formar este relieve acá en la parte externa del piso del cuarto ventrículo. Superior a esa vamos a encontrar una eminencia, dos eminencias en realidad, que corresponde a la eminencia Pérez, ¿ya? Eminencia media. Lateral a esta eminencia media acá, no sé si se nota una superficie de color más oscura, no más plomita, diríamos. Acá, lateral a la eminencia media, esa superficie. Eso está en relación con el locus coeruleus. Se escribe locus coeruleus, ¿no? Pero se dice locus coeruleus. Esta zona es muy importante, el locus coeruleus. ¿Por qué? Porque esta zona va a ser la encargada de secretar un neurotransmisor muy importante, que es la noradrenalina. Entonces, el locus coeruleus, la zona es encargada de secretar la noradrenalina. ¿Y qué función cumple la noradrenalina? Bueno, en realidad la noradrenalina forma parte del sistema nervioso autónomo, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, esta noradrenalina tiene que ver con estados de ánimo, como el humor, la conciencia y el estado de alerta o estado de vigilia, ¿no? Aparte, esta noradrenalina, aparte de secretarse aquí en el locus, perdón, aparte de secretarse aquí en el locus coeruleus o locus coeruleus, perdón, esta noradrenalina lo que se va a secretar también en las glándulas suprarrenales, ¿no? Aquí tenemos locus coeruleus. Muy bien, por abajo y cerca del ángulo lateral voy a encontrar una depresión, aquí lo ven, una fosa, ¿no? Esa se llama la fosita superior. Esta fosita superior, lo vemos acá, ¿no? Por debajo del locus coeruleus. Esta fosita superior está en relación con el núcleo masticador del trigémino, núcleo real, ¿no? Los núcleos son formaciones grises. Entonces, por dentro se relaciona a este nivel, se va a encontrar los núcleos masticadores del trigémino. Recordemos que se llama así porque la parte motora de ese núcleo está inervando a los músculos masticadores. Entonces, de la fosita lateral se relaciona internamente con los núcleos masticadores del trigémino. Y bueno, esas serían todas las estructuras que se encuentran formando parte del piso del cuarto ventrículo, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta longitudinal hacia la parte lateral, no? Se unen y forman los tubérculos medulares, antes llamados tubérculos acústicos. Estas estrías medulares también reciben el nombre de barbas del cálamo, ¿no? Por fuera del surco longitudinal tengo esta área triangular denominada el ala blanca interna, que está en relación con el núcleo real del 12º paracraneal, que es el nervio hipogloso, ¿no? Ala blanca externa, ala gris, área postrema, triángulo pontíneo, surco longitudinal, colículo facial, eminencia media, fosita superior y locus coeruleus. Esas son las estructuras que forman parte. Ya. Entonces aquí tenemos, ¿no? Una vista real. Este es el triángulo, el piso del cuarto ventrículo. Entonces está dividido por una línea transversal que pasa a nivel de las estrías medulares en dos triángulos. Triángulo superior o pontíneo, triángulo inferior o vulvar. Vamos a encontrar en ese piso este surco que corresponde al surco longitudinal medio, ¿no? Vamos a encontrar a nivel del triángulo vulvar hacia abajo, la zona más inferior, digámoslo así, esta área que tiene que ver con el vómito, que se llama el área postrema. Luego vamos a encontrar el ala gris, que está en relación con ¿quién? Está en relación con los núcleos vegetativos del 9º y el 10º par. El ala blanca, que está en relación con el núcleo del origen real del hipogloso, por eso se llama también triángulo hipogloso. Ahora vamos a ver hacia arriba, el triángulo pontíneo tenía estas dos eminencias redondas, aquí y aquí, que se llaman los colículos faciales. ¿Por qué se formaban esos colículos faciales? En una vista más próxima, ¿no? Tenemos un acercamiento de estos colículos faciales. Vamos a ver que en la parte central esta eminencia está en relación con el núcleo del septo paracraneal, que es el nervio abducens, ¿no? Entonces, este septo paracraneal, este núcleo va a estar siendo rodeado, así lo vemos,
por las fibras del séptimo par craneal, del facial. Y acá forman como una rodilla, no sé si lo notan, ¿no? Por eso se llama rodilla del facial. Estas estructuras son las que van a formar en la parte externa lo que corresponde al colículo facial. Ya, habíamos hablado de las paredes y bordes del cuarto ventrículo, que está formado por los pedúnculos cerebelosos superiores, los pedúnculos cerebelosos inferiores. Los ángulos, que eran 4, ángulo superior está en relación con el orificio posterior del orificio de Silvio, del acueducto de Silvio, perdón. El orificio inferior está en relación con el conducto central o epéndimo de la médula espinal, y los ángulos laterales están en relación con el tubérculo acústico o tubérculo medular. Ahora vamos al techo, ¿no? El techo está en relación con el cerebelo, como vemos acá. Este techo va a presentar 3 segmentos. El segmento superior, el segmento medio llamado fastigio, que no es más que una depresión de la cara anterior del cerebelo, y el segmento inferior, ¿no? O pontín. Entonces, este techo va a estar tapizado por láminas y por tejido conectivo, ¿no? Que van a formar láminas que van a separar en realidad la cara anterior del cerebelo con la estructura del cuarto ventrículo. Entonces, el techo superior está formado por una lámina de sustancia blanca y tejido conectivo que se llama el velo medular superior. Entonces, esta es una vista lateral, ¿no? Pero si yo lo miro de frente, tiene esa forma, ¿no? Porque está cubriendo principalmente o está relacionado con el triángulo pontíneo. Entonces, se va a fijar desde el pedúnculo cerebeloso superior derecho hasta el pedúnculo cerebeloso superior izquierdo. Entonces, se va a ir fijando así esa lámina, ¿no? Formando el velo medular superior. Este velo medular superior también se denomina la válvula de Biusen. Entonces, cuando se fija aquí en el ángulo superior, este velo medular va a formar unos pequeños repliegues. Esto es sustancia blanca, ¿no? La lámina blanca. Estos repliegues van a formar una estructura denominada el frenillo del velo medular, ¿no? Frenillo del velo medular o frenillo de la válvula de Biusen, aquí. Ahora, vamos con el segmento inferior, ¿no? El segmento inferior del techo del cuarto ventrículo también está tapizado por una lámina de sustancia blanca acompañada de una lámina en la parte posterior, esto que está con verde, de pía madre. Esta lámina de pía madre, este engrosamiento pequeño de la pía madre se llama la tela coroidea, ¿no? Que va a resistir toda la parte posterior. Entonces, esta tela coroidea, este segmento inferior va a estar tapizado por lo que se denomina el velo medular inferior. Entonces, este velo medular inferior, también llamada la membrana tectriz, no tapiza la cara ventricular de la tela coroidea. Atrás, la tela coroidea, que sería un engrosamiento de pía madre. ¿Por qué tienen que saber eso de la tela coroidea? Porque dentro de esta tela coroidea va a haber gran cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, la tela coroidea y los vasos sanguíneos van a formar estos repliegues que se conoce como el plexo o los plexos coroideos. Ustedes saben muy bien que los plexos coroideos son los encargados de secretar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahora bien, entonces, este velo medular inferior va a presentar 3 orificios, 2 laterales, que corresponden a los orificios de Luschka, que es por donde se proyectan los plexos coroideos, y uno central, que corresponde al agujero de Magendie o agujero medio. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué se forman esos agujeros aquí en el velo medular, en el techo aquí? Porque por aquí va a drenar pues líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tanto del cuarto ventrículo a un espacio que hay acá abajo, ¿no? Por el agujero de Magendie, del techo del cuarto ventrículo, aquí, el velo medular inferior, más o menos estaría a este nivel donde está mi cursor, drena líquido cefalorraquídeo a una estructura que se forma aquí abajo, ¿no? Que son las cisternas magnas, que son espacios entre el aracnoides y la pía madre, que están llenos de líquido cefalorraquídeo. Dentro de la masa encefálica encontramos esas cisternas. ¿Ok? Y por los agujeros de Luschka del velo medular inferior se van a proyectar los plexos coroideos. Nada más. ¿Tienen alguna duda hasta ahí?
que está en relación. Ahora, ¿qué pasa acá abajo? Cuando se está plegando el velo medular inferior del techo, ¿no? La parte inferior, se va a engrosar y va a formar una especie de gusanito denominado la língula o tenia, que se fija a los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿no? Y en el extremo inferior va a formar esta estructura denominada óbex o cerrojo. Listo, pues, nada más. Orificio de Luschka, orificio lateral en el extremo lateral del velo medular inferior. Aquí, ¿no? Aquí se va a formar esos orificios, más o menos aquí. Estamos hablando del techo, ¿no? Y el orificio de Magendie en la parte central y media del velo medular inferior. Okay. Y dijimos que el velo medular superior, hacia arriba, hacia el ángulo superior, donde se va a plegar, va a formar unos repliegues de sustancia blanca llamada el frenillo del velo medular superior. Nada más, eso es con respecto al techo del cuarto ventrículo. La superior, por su cara anterior, va a estar en límite con el surco bulbopontineo, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Y en la parte central vamos a encontrar este agujero de la cara anterior, que se denomina el agujero ciego, donde sabemos que emerge en la parte lateral el secto paracranial, ¿no? Que es el nervio abducen. El extremo inferior va a tener el límite con la médula espinal, ya sabemos que es el entrecruzamiento motor, de decusación piramidal, que acá lo vemos, ¿no? Se borra el surco, ¿no? En la parte externa se expresa por medio de el borramiento del surco medio anterior. Bien, entonces tenemos ahí, ¿no? Esto sería bulbo, ¿no? ¿Qué sería esto? Cara anterior, aquí estamos observando el surco medio anterior o longitudinal anterior, surco anterolateral, a este nivel, a nivel de la oliva, se denomina surco preolivar, donde están emergiendo el 12º par craneal, surco bulbopontineo, en la parte superior tenemos al agujero ciego, lateral nacen el 7º par craneal, ¿no? Que es el nervio, perdón, 6º par craneal, que es el nervio abducen. Y acá abajo vemos, ¿no? El borramiento de los surcos, que corresponde al límite inferior entre la médula espinal y el bulbo raquídeo, ¿no? En la decusación piramidal. Bueno, vamos a la protuberancia puente, ¿no? Esta protuberancia puente mide aproximadamente de alto 25 milímetros. De ancho en su parte media, que es la parte más ancha, mide aproximadamente 35 milímetros transversalmente, ¿no? Límite superior está limitado con el mesencéfalo por medio de este surco que se llama el surco pontopeduncular. Límite inferior con el bulbo por medio del surco que ya hemos visto que es el surco bulbopontíneo. ¿Cuánto pesa la protuberancia? Aproximadamente pesa de 6 a 7 gramos. Ok, esta protuberancia me va a ofrecer 3 caras. Una cara anterior que se apoya sobre el canal basilar o clivus del occipital, una cara posterior que forma el triángulo superior o pontíneo del piso del cuarto ventrículo y una cara lateral, esto es muy importante, ¿no? La cara lateral va a formar estos cordones nerviosos o se va a observar de estos cordones nerviosos denominados pedúnculos cerebelosos medios, que como vemos acá están cortados, serían estos, ¿no? Que van a conectar con el cerebelo. Este es el cerebelo, igual que está diseccionado. ¿Okay? Entonces, vamos a ver las estructuras que forman parte de la cara anterior. Entonces, acá tenemos, no todo esto es la cara anterior del puente. Acá tenemos cara anterior del puente. En la parte central voy a encontrar una depresión. ¿Lo ven ahí? Esa depresión. Esa depresión forma un surco, que es el surco basilar, ¿ya? O canal basilar. Entonces, este surco basilar va a estar ocupado por esta arteria, que ya la hemos mencionado, ¿no? Que es la arteria del tronco basilar. ¿Cómo se formaba esta arteria del tronco basilar? Recordemos, se formaba por la unión de la arteria vertebral derecha con la arteria vertebral izquierda a nivel del surco bulbopontíneo, aquí no a nivel de este agujero, se unían y formaban el tronco basilar, la arteria del tronco basilar, que se apoya sobre el surco basilar de la cara anterior del puente.
Lateralmente vamos a ver estas eminencias convexas, acá y acá, ¿no? Esa eminencia. Esto corresponde a los rodetes pontíneos, ¿ok? En la parte lateral de estos rodetes pontíneos, ¿no? En la parte anterolateral de esta cara, vamos a ver la emergencia del quinto par craneal, del trigémino. Entonces, el trigémino tiene su origen aparente en la cara anterolateral del puente o de la protuberancia. Aquí vemos las tres raíces, ¿no? Vemos que las tres raíces se van a englobar en una pequeña masa nerviosa denominada el ganglio semilunar, también conocido como ganglio trigeminal. Entonces ahí vamos a ver las tres raíces, el nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Recordemos que el nervio mandibular es mixto, por lo tanto va a tener raíces motoras, esas raíces que van a inervar los músculos masticadores. ¿Listo? ¿Han entendido hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Ya eso lo vimos, ¿no? La cara posterior del puente. Aquí atrás forma esta carita es anterior, esta es posterior, ¿no? Del puente está formando el triángulo, el piso del cuarto ventrículo o triángulo pontíneo. Y la cara lateral, como dijimos, va a estar en relación con los pedúnculos cerebelosos medios. Vemos acá, ¿no? Un esquemita acá. Estos pedúnculos cerebelosos medios se van a conectar con la corteza del cerebelo, las fibras. ¿Y cómo más o menos se origina eso? Vamos a hablar un poquito. Dentro del puente yo voy a tener cuerpos neuronales, ¿no? Que van a formar los núcleos pontíneos propios del puente, en la parte anterior. Entonces, estos núcleos pontíneos, que son somas, obviamente van a emitir sus prolongaciones, que son los axones, ¿no? Entonces, estos axones van a formar las fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas forman este conjunto, este cordón grueso que corresponde a los pedúnculos cerebelosos medios. Entonces, estos pedúnculos cerebelosos medios, aquí, se van a conectar con la corteza del cerebelo. Vamos a ver cómo hacen conexión con esa fibra, ¿no? Bueno, pues eso sería todo del puente. Ahora vamos. El encéfalo se va a conectar hacia arriba con el tálamo, con una estructura del diencéfalo que se llama tálamo, por medio de estos cordones, dos cordones anteriores, esto que estamos viendo acá y esto. Estos cordones anteriores reciben el nombre de pedúnculos cerebrales. Y posteriormente vamos a tener acá atrás a las láminas cuadrigéminas. Su cavidad del mesencéfalo ya saben que es el acueducto de Silvio. ¿Cuánto va a medir esto de altura? Mide aproximadamente 3.5 centímetros de altura. De ancho a nivel del surco bulbopontíneo, de altura, esto va a medir de 15 a 18 milímetros, es decir, mide de alto aproximadamente estos pedúnculos cerebrales 1.5 centímetros, 1,5 centímetros, casi 2, ¿no? Y transversalmente, es decir, de ancho hacia arriba, van a medir 3.5 centímetros y hacia abajo 2.8 centímetros. Ahora, ¿cuál va a ser el límite superior de los pedúnculos cerebrales? Acá lo vamos a ver. Va a ser esto. Recordemos en la pieza que hemos visto en el anfiteatro, no hay estas estructuras, ¿no? Solamente vemos los pedúnculos cerebrales. Estas estructuras no están porque estas estructuras se forman cuando la masa encefálica está completa, es decir, cuando no hemos diseccionado, no hemos separado el tronco de la masa encefálica. Entonces, el límite superior del mesencéfalo va a estar dado por estas cintillas que corresponden al nervio óptico, que son las cintillas ópticas, que en la parte central se entrecruzan y forman el quiasma óptico. Estos pedúnculos cerebrales que forman la cara anterior del mesencéfalo se van a relacionar superiormente con estas cintillas ópticas. Entonces, el límite inferior va a ser el surco pontopeduncular, ¿no? Que lo separa del puente. Bueno, entonces esto me va a ofrecer, este mesencéfalo me ofrece tres caras. La cara anterior, formada por los pedúnculos cerebrales, la cara posterior, hacia atrás, formada por las láminas cuadrigéminas, y la cara anterior, también que está formada hacia adelante por el pedúnculo cerebral, que es mesencéfalo, y los pedúnculos cerebelosos superiores, pero estos se proyectan del cerebelo, ¿no? Se proyectan del cerebelo para conectarse con el mesencéfalo.
Guay. Entonces aquí tenemos pedúnculos cerebrales, son estos dos cordones amarillos, lo vamos a pintar aquí al lado, a ver. De otro color, para que se den cuenta. Los cerebrales, aquí y aquí, todo eso, ¿ya? Los cerebrales, ¿no? Vamos a ver que estos pedúnculos separados cerebrales están separados en la parte media por este espacio. Todo ese espacio se llama el espacio interpeduncular, que va a estar ocupado por estructuras hacia arriba, por estructuras del diencéfalo, específicamente por él, estructuras del hipotálamo, como son los cuerpos mamilares. Aquí lo vemos, son dos. Acá lo vemos, ¿no? Eso y eso. Esta estructura de lámina blanquecina que pertenece al hipotálamo, que corresponde al tuber cinerio, y este tallito que vemos acá, como un palito, que es el tallo hipoficial. Todas esas estructuras que vemos acá forman parte del diencéfalo, más específicamente del hipotálamo, pero se proyectan cuando la masa encefálica está unida, se proyectan a este espacio que dejan los pedúnculos cerebrales, ¿no? Entonces, hacia abajo vamos a ver que se encuentra un pequeño espacio con múltiples orificios, denominado el espacio de la sustancia perforada posterior. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar gran cantidad de capilares sanguíneos. Por eso se van a ver estas estructuras, ¿no? Y lateral hacia abajo de ellos vamos a ver lo más importante, que es la emergencia del tercer par craneal. Aquí van a ser el tercer par craneal, que se conoce como nervio motor ocular común. Entonces, si yo le pregunto en su examen, ¿cuál? Aquí vemos, ¿no? Esto es tercer par craneal. Acá lo vemos en esta imagen. Todo eso es tercer par craneal. ¿Cuál es el origen aparente del tercer par craneal? Usted me va a contestar el surco o fisura o espacio interpeduncular, ¿no? Eso sería. Arteria, esto que vemos acá son arterias, ¿no? Que es muy importante la relación del tercer par craneal con estas arterias. Recordemos, venían las arterias vertebrales por la cara anterior del bulbo, se anastomosaban y formaban el tronco basilar. Entonces ese tronco basilar a nivel del surco bulbo pontiño, lo vemos acá, va a dar dos ramitas. Este es el tronco basilar, ¿no? De la arteria basilar. Va a dar dos ramitas que abrazan al tercer par craneal, al motor ocular común. Una ramita superior que se llama la arteria cerebral posterior y una ramita inferior que corresponde a la arteria cerebelosa superior. Esta va a ir al cerebelo y esta va a ir al cerebro, a irrigar. Entonces, estas dos van a abrazar, van a hacer una especie de pinza alrededor del tercer par craneal. Lo vemos acá, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Esa es la relación que tienen que saber, que es muy importante. Y estas estructuras blanquecinas que vemos aquí son las cintillas del nervio óptico, ¿no? Que están abrazando también a los pedúnculos cerebrales. Y acá se unen formando el quiasma óptico. Pero estas estructuras no son parte del mesencéfalo, sino que se relacionan con la cara anterior del mesencéfalo. Se proyectan ahí, pero eso lo vemos cuando tenemos ya la masa encefálica completa, no diseccionada, ¿no? Porque en la disección lo cortamos y solo vemos estos pedúnculos cerebrales en la parte práctica, ¿no? Eso sería todo de la cara anterior o cara basal. Vamos con la cara posterior. Esta es la cara posterior del mesencéfalo. Recordemos, tenía la lámina cuadrigémina. Esta lámina cuadrigémina está formada por 4 estructuras de forma redonda. Las dos superiores son los tubérculos cuadrigéminos anteriores, que su libro lo menciona como colículo anterior, ¿ya? Colículo anterior o tubérculo cuadrigémino es lo mismo, ¿ya? Eso quiero que entiendan. Colículo o tubérculo cuadrigémino es lo mismo. ¿Entendieron? Entonces, los colículos o tubérculos cuadrigéminos anteriores tienen una función visual, ya que se van a conectar con áreas del tálamo. Esto que está rodeando a la lámina cuadrigémina corresponde al tálamo, ¿ya?
y los colículos posteriores o tubérculos cuadrigéminos posteriores tienen una función auditiva. Vamos a ver que entre los colículos anteriores y posteriores se forma un surco en forma de cruz. Ese surco recibe el nombre de surco cruciforme. Ahora, a nivel del ángulo superior entre los colículos anteriores o tubérculos cuadrigéminos anteriores, vamos a ver una área triangular donde se va a apoyar una glándula, que es la glándula pineal. Entonces, la glándula pineal la vamos a encontrar a ese nivel. Pero, ¿qué representa la glándula pineal? La glándula pineal es una glándula que forma parte del metatálamo. Recordemos que el metatálamo es una estructura del diencéfalo. Entonces, esa glándula pineal obviamente no forma parte del mesencéfalo. Se proyecta entre los tubérculos cuadrigéminos o colículos anteriores. Ahí, ¿no ves? Ahora, el extremo inferior aquí, en relación con los colículos posteriores, vamos a ver este pequeño relieve de sustancia blanca, ¿no? Aquí viene el piso del cuarto ventrículo. Entonces estaba formado por ese velo, ¿no? Que era el velo medular anterior o techo. Y acá arriba iba a formar unas salientes que se conocen como frenillo del velo medular anterior. Es lo importante de esta relación. Este lateral al frenillo del velo medular superior, vamos a ver que se proyectan dos orificios por donde está saliendo, por donde está emergiendo el cuarto par craneal, que es el nervio troclearopatético, aquí a los lados, ¿no? Esto que hemos pintado de color rojo. Entonces, el único par craneal que emerge de la cara posterior del tronco es el nervio troclearopatético, cuarto par craneal. ¿Qué hace este cuarto par craneal? Emerge lateral al frenillo del velo medular anterior, que se encuentra en el ángulo inferior entre los colículos posteriores, da la vuelta, abraza los pedúnculos cerebrales y se dirige hacia adelante, ¿no? Hacia la cara anterior, se proyecta anteriormente. Muy bien, todo explicado hasta acá. Entonces, ¿qué sería esto? Esto que vemos acá es el tálamo, ¿no? El mesencéfalo sabemos que se está relacionando con el tálamo, se introduce en el tálamo. Estos colículos anteriores y posteriores se van a relacionar, se van a conectar con estas estructuras que están dentro del tálamo. ¿Qué es esto? Que son los cuerpos geniculados. Tenemos los cuerpos geniculados lateral y medial. El colículo anterior se relaciona con el cuerpo geniculado lateral del tálamo por medio de fibras de sustancia blanca llamadas los brazos conjuntivales o el brazo colicular anterior. El cuerpo o el colículo posterior o tubérculo cuadrigémino posterior se relaciona con el cuerpo geniculado medial, que es una estructura del tálamo, por medio de estas fibras que forman el brazo colicular posterior. Muy bien, con eso hemos terminado la cara posterior. ¿Tienen alguna pregunta? La cara lateral sería eso, no se ve. Entonces, esta cara lateral va a estar delimitada hacia adelante por el pedúnculo cerebral, ¿no? Que tiene un surco, que se denomina el surco lateral o surco longitudinal, y hacia atrás por el pedúnculo cerebeloso superior. Pero este pedúnculo cerebeloso viene del cerebelo, ¿no? Y se conecta con el mesencéfalo. Por aquí van a entrar las fibras del cerebelo para conectarse con el mesencéfalo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, esto me va a delimitar un área, como ustedes lo vemos, triangular, que se denomina el triángulo del lemisco lateral o triángulo de Rey lateral. ¿Ok? Delimitado hacia adelante por el surco longitudinal del pedúnculo cerebral, y hacia atrás por el pedúnculo cerebeloso superior que viene del cerebelo. Y hacia arriba va a estar limitado por el brazo colicular posterior. ¿Qué era eso? Era un conjunto de fibras que conectan el tubérculo cuadrigémino o colículo posterior con el cuerpo geniculado medial, pero recordemos que estos cuerpos geniculados mediales están dentro del tálamo. Conectan entonces el mesencéfalo con el tálamo. Eso va a delimitar este triángulo de Rey lateral o cinta de Rey lemisco lateral. Así se llama este espacio triangular. ¿Y con qué se va a relacionar este espacio triangular? Lateralmente se va a relacionar con el cuarto par craneal o el troclear, ¿no? Recordemos que ese se va a originar de la cara posterior del mesencéfalo a nivel del frenillo medular, de los colículos, del ángulo inferior de los colículos posteriores. Sale y se dirige hacia adelante
Entonces, se va a proyectar sobre ese triángulo. ¿Listo? Cerebelo, también llamado cerebro medio o cerebro pequeño, es una estructura de la masa encefálica que se encuentra situada en la parte posterior inferior, hacia abajo y hacia atrás del cerebro. ¿Ok? Para comprender el cerebelo es un poco complejito, ya vamos a hablar un poquito de configuración externa y configuración interna, ya así de forma general, algo simple para que lo entiendan, ya, porque está medio chipado. Tenemos un corte sagital, ¿no? Del cerebelo. No le echaste bien. Entonces, el cerebelo ubicado en la fosa cerebral posterior, ¿no? Presenta, si ustedes se dan cuenta, hacia arriba, ¿esta qué cara sería si mira hacia arriba? Lo que estoy señalando con mi cursor, todo eso, ¿qué cara sería si está mirando hacia arriba? Cara superior, también se va a llamar cara cerebral porque está en relación con el cerebro, con el lóbulo occipital del cerebro. Y esta cara que mira hacia abajo, ¿qué cara sería? Sería cara inferior o llamada también occipital porque se aloja dentro de la fosa del occipital. Y esta cara que mira hacia adelante, ya sabemos que forma parte del techo del cuarto ventrículo, forma la cara anterior. Entonces, dijimos un poco de teoría que el cerebelo es el órgano de los 3-10, de los 10-3. Porque, primero, tiene 3 caras, los que ya he mencionado, cara superior o cerebral, cara inferior o occipital, cara anterior o cara ventricular. Se conecta con el tronco encefálico por medio de los 3 pares de pedúnculos cerebelosos superiores que se conectan al mesencéfalo. Aquí no se ven, ¿no? Los pedúnculos cerebelosos medios que conectan con el puente y los pedúnculos cerebelosos inferiores que lo conectan con el bulbo. Cerebelosa, ¿qué sería la corteza cerebelosa? ¿Alguien me puede decir qué entiende por corteza cerebelosa? Que la estructura del sistema nervioso central, más específicamente de la masa encefálica, estaba formada por 2 tipos de sustancias, ¿cierto? Hasta ahí se acuerdan, ¿no? La sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia blanca se encuentra en la parte central, que es todo lo que estoy señalando, todo eso. ¿Qué fue? Ay, niña, ¿qué le ha pasado? ¿Se ha caído? Gris que va a formar parte de la corteza. La corteza es la parte externa. Esto que estoy señalando con mi cursor, eso es la corteza cerebelosa, formado por sustancia gris. La parte central es la sustancia blanca. Ahora, esta corteza cerebelosa que estoy señalando con mi cursor está formada por 3 capas de sustancia gris. La más externa se llama la capa molecular. La capa media se llama la capa de células de Purkinje y la capa más interna de esta corteza se llama la capa granulosa. ¿Entendieron? De la sustancia blanca, recordemos que hemos dicho que se encontraban los núcleos grises. Entonces, dentro de esta sustancia blanca vamos a encontrar 3 pares de núcleos grises, que son los núcleos centrales. ¿Cuáles son esos núcleos? Los núcleos dentados, los núcleos del techo y el núcleo interpósito. Esos son núcleos grises que van a estar aquí dentro de la sustancia blanca. ¿Entendieron? ¿Qué quiere decir? La división más antigua que le han hecho al cerebelo lo dividía en 3 segmentos. El arquicerebelo, que estaba aquí abajo, representado por un lóbulo, y ya lo vamos a ver, que es el lóbulo flóculo nodular. El paliocerebelo, que está representado por este lóbulo superior de arriba, y el neocerebelo, que es el lóbulo posterior o inferior. ¿Ya? Perspectiva córtico-nuclear se divide en 3 partes, ¿no? Desde el centro a la periferia lo vamos a dividir en una zona vermiana, o el vermis, que es la parte central, una zona intermedia llamada la zona paravermiana y una zona lateral o la periferia llamada la zona lateral. ¿Ok?
Se relaciona con los tres segmentos del tronco que ya hemos visto. Se relaciona con el mesencéfalo, con el puente y con el bulbo por medio de los pedúnculos cerebelosos, ¿no? Clínicamente se va a presentar cuando hay una patología, una enfermedad dentro de estos tres segmentos del arquicerebelo, el neocerebelo y el paleocerebelo. Vamos a decir que se presentan tres grandes síndromes, ¿no? El síndrome arquicerebeloso, que afecta al lóbulo flóculo-nodular, el síndrome paleocerebroso, que va a afectar al lóbulo superior, y el síndrome neocerebeloso, que va a afectar al lóbulo inferior. ¿Ok? Esos son síndromes por la afectación de alguno de esos lóbulos. Número 9, está irrigado por tres pares de arterias, las cerebelosas posterior-inferiores, las medias y las superiores, que ya hemos visto que estas superiores vienen del tronco basilar, ¿no? Y por último, desempeñan tres funciones principales. ¿Cuáles van a ser las funciones principales? La sinergia. La sinergia, ¿qué quiere decir sinergia? Sinergia es la coordinación del músculo esquelético, la coordinación de los movimientos, de la contracción de los músculos para realizar los movimientos, se denomina sinergia. Segunda función, intervención en el tono muscular. ¿Alguien sabe qué es el tono muscular? Bueno, el tono muscular es la postura que adopta el cuerpo. Si yo me siento, tengo una diferente postura. Si yo me paro, estoy en una postura. No es una postura corporal que se da por la contracción ligera de ciertos músculos. Los músculos nunca van a estar relajados cuando estamos despiertos, cuando estamos sentados, cuando estamos parados, ¿no? O de pie. Realmente los músculos se relajan cuando nosotros dormimos, ¿no? Pero cuando estamos en funcionamiento, tienen un cierto grado de contracción para mantener el tono, es decir, para mantener la postura corporal. Y la tercera función, que es muy importante, interviene en el equilibrio, ¿ok? Nada más. Podemos observar, ¿no? La conexión de los tres pedúnculos cerebelosos. Pedúnculo cerebeloso superior, que conecta con el mesencéfalo, pedúnculo cerebeloso medio con el puente, pedúnculo cerebeloso inferior con el bulbo raquídeo. Tenemos su clasificación más antigua o clasificación filogenética, que lo dividía en tres lobos: el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo. Bien, aquí tenemos, ¿no? Esto es el cerebelo en un corte sagital. Entonces, su cara superior, ¿con quién se relacionaba? Hacia arriba, con el lóbulo occipital del cerebro. Pero aquí teníamos algo que los dividía. No sé si se acuerdan cuando vimos en la parte práctica las prolongaciones de la dura madre. Aquí teníamos una que se llamaba ¿qué? Acá teníamos otra que separaba el cerebro, los hemisferios cerebrales, que era la hoz del cerebro. Y esta que está aquí abajito, ¿cómo se llamaba? Se llamaba la hoz del cerebelo, más conocida como tectorio del cerebelo. Entonces, esta lámina, que es una lámina horizontal de la dura madre, se llama tectorio del cerebelo, ¿no? Abajo, la cara inferior va a estar limitando con este hueso que corresponde al hueso occipital, ¿no? Más propiamente dicha, la fosa cerebelosa del occipital. Obviamente va a estar separados también por una pequeña lámina de dura madre. Y la cara anterior, que sería esto, va a estar separada o va a estar en relación con el cuarto ventrículo por medio de los velos medulares, ¿no? Son láminas que forman parte del techo del cuarto ventrículo. Ok, esas serían sus relaciones para que más o menos se den un poquito de cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Muy bien. Lo mismo ahora. Vamos a hablar un poquito de su configuración externa. Su pelo
no es una estructura lisa por afuera. Vamos a ver que presenta gran cantidad de surcos y gran cantidad de estructuras en medio de los surcos denominados láminas. Entonces podemos decir que el cerebelo es una superficie dividida por surcos en diferentes láminas, ¿ya? Pero vamos a ver que el cerebelo presenta dos estructuras. Uno en la parte central, este es un corte sagital, estamos viendo la parte interna del cerebelo, ¿no? Esta es la parte externa. Entonces, en la parte externa vamos a ver que en la parte central presenta una estructura que se denomina vermis, ¿no? Vermis hace referencia a un gusano porque tiene forma de un gusano. Ese vermis está formado, vamos a ver que el vermis tiene gran cantidad de sustancia blanca, ¿no? Obviamente que va a estar rodeado por sustancia gris. Entonces, el vermis ocupa la parte central del cerebelo y lateralmente vamos a ver que está formado por dos hemisferios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este cerebelo tiene la forma de una mariposa con las alas extendidas, ¿cierto? O no se parece nada que ver. Entonces vamos a ver que tanto el vermis como los hemisferios en su cara externa va a estar dividida por surcos transversales, que no son tan profundos, ¿no? Estos surcos transversales lo van a dividir en láminas. Las láminas son las estructuras o las unidades estructurales funcionales del cerebelo. Pero también vamos a ver que estos surcos transversales, que están de rojo acá, ¿no? También vamos a encontrar surcos más profundos. Estos surcos profundos, que son en número de 2, los más profundos, o 3, perdón, van a dividir al cerebelo en lóbulos. ¿Entienden? Los surcos transversales, estos son superficiales, dividen al lóbulo a los hemisferios en laminillas. Y los surcos profundos, que son estos, ¿no? Aquí vemos que se ingresan hasta la parte interna, en un corte transversal. Vamos a ver, estos surcos son profundos. Los superficiales llegan hasta ahí, ¿no? Y tienen forma transversal. Solo llegan hasta sustancia, ¿no? Hasta la parte de la periferia. Y los profundos lo dividen en lóbulos. Eso quiero que tengan en cuenta. ¿Entienden? ¿Tienen una pregunta hasta ahí? Que son superficiales en láminas. Y estos surcos profundos los separan en lóbulos. La parte central, ¿cómo se llamaba la parte central? Se llama vermis. Y las partes laterales se llaman hemisferios cerebelosos. ¿Ok? Porque la parte central es sustancia blanca y ahí se encuentra el vermis. Y la parte externa es sustancia gris que está formada por la corteza cerebelosa, ¿no? Vemos que la parte blanca, la sustancia blanca, que es eso, va a emitir prolongaciones, va a conectarse con la corteza cerebral. Obvio, ¿no? Porque la corteza cerebelosa, que es sustancia gris, está formado por cuerpos o somas neuronales. Entonces las fibras de estos se van a dirigir hacia adentro, formando parte de la sustancia blanca. Y vamos a ver que esta sustancia blanca va a formar una especie, va como a arborizar a la sustancia gris, va a formar una especie de ramas de un árbol, ¿no? Esto se denomina el árbol de la vida, ¿ya? Dentro de esta sustancia blanca, bueno, ahí tenemos la sustancia gris, entonces se va a encontrar en la periferia formando la corteza cerebral y a su vez esta sustancia gris va a estar formada por tres capas, una externa o molecular, otra media o las capas de células de Purkinje, ¿no? Y otra interna. Ahora, la sustancia blanca, dentro de esta sustancia vamos a encontrar pequeños cúmulos de sustancia gris que corresponden a los núcleos grises. Los del techo, que también se llaman los núcleos fastigiales, un núcleo denominado interpósito, que es el núcleo medial, que se subdivide en dos, el globoso y el emboliforme, y un núcleo lateral en forma de dientes que se denomina el núcleo dentado. Bueno, esto de acá vemos que es pedúnculo cerebeloso superior que se está conectando con el mesencéfalo. En realidad, el cerebelo viene hasta acá, ¿no? Eso es el cerebelo. Ya esto de acá es mesencéfalo. ¿Okay?
Entonces estamos viendo estos núcleos acá, como vemos que son tres son los núcleos. Ay, qué calor, Dios mío. ¿Qué es lo que estoy señalando? Forma la corteza cerebelosa. Sustancia blanca en la parte central, también forma parte del vermis, ¿no? Que es la parte central, ¿no? Y dentro de esa sustancia blanca vamos a tener estos pequeños núcleos que son los núcleos grises. El núcleo, vemos estos dos de coloración más oscurita en la parte central, corresponden a los núcleos del techo, también denominados los núcleos fastigiales. ¿Ok? Los núcleos del techo o núcleos fastigiales, estos van a controlar la función de los movimientos del tronco, es decir, de toda la parte central del cuerpo, de los músculos de la parte central del tronco, están controlados esos movimientos por los núcleos del techo o núcleos fastigiales. Estos núcleos que están acá en la parte media corresponden al núcleo del interpósito. A su vez, como vemos, está formado por tres pares de núcleo, ¿no? Dos que son los globosos y el emboliforme, que tiene forma de una coma, el emboliforme y los globosos. Entonces, estos van a controlar los movimientos de las extremidades inferiores y superiores. Y tenemos acá este núcleo que tiene forma de diente, por lo tanto se llama el núcleo dentado, también el núcleo olivar, vamos a dejar como núcleo dentado. Entonces, este núcleo dentado de aquí cumple la función de controlar los movimientos planificados. ¿Qué quiere decir eso? Que interviene en la secuencia y sincronización de los movimientos. Por ejemplo, si yo quiero escribir, es un movimiento planificado y tengo que sincronizar, agarrar el lápiz, flexionar mis dedos, mover mis manos para poder escribir. Entonces, estos son movimientos sincronizados, son movimientos secuenciales, planificados, ¿no? Entonces, esa es la función del núcleo dentado, ¿ok? Y apréndanselo porque eso le voy a preguntar yo en práctica, por si acaso, ¿ya? No estoy entrando a ACE ni a más profundo. Estoy haciéndolo lo más superficial posible para que lo entiendan. Todo de conflicto lo hace, forman vías que van a diferentes estructuras, ¿no? Eso ya, otra vez no, otra vez esta se encuentran en la fosa posterior del neurocráneo, en la parte posterior inferior del cerebro. Tiene un peso aproximado de un adulto promedio de 140 gramos. ¿Ok? Ahí hemos visto sus relaciones, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide de altura el cerebelo? El cerebelo va a medir aproximadamente 5 centímetros de alto, de anterior a posterior, es decir, de adelante hacia atrás, va a medir aproximadamente 6 centímetros. Y transversalmente, es decir, a nivel lateral o ancho, mide aproximadamente 10 centímetros. ¿Ok? Muy bien, entonces, este cerebelo va a presentar tres caras. Aquí tenemos la cara superior, que sería todo esto que ya dijimos que se está relacionando con el cerebro, por eso se llama también cara cerebelosa, ¿no? En una vista lateral, un corte sagital, esto sería la cara superior, en una vista anterior, una vista superior, esto sería. Esto de acá no, esta estructura corresponde al mesencéfalo, ¿no? Esto es lo que no sale diseccionado. Entonces tenemos todo esto, sería lo que está con rojo, la cara superior del cerebelo. Hacia abajo, en relación con el occipital, vamos a tener la cara inferior, que vemos que son estructuras convexas, ¿no? Como dos salientes. En cambio, no acá, son dos estructuras cóncavas que caen así como un techo, ¿no? Así. En cambio, la cara inferior es bastante convexa, como lo vemos acá, cara inferior o cara occipital. Y hacia adelante, lo que está en relación con el cuarto ventrículo sería la cara anterior o cara ventricular. ¿Ok? ¿Me están entendiendo hasta ahí, no? Superior del cerebelo. Dijimos antes de eso para que entiendan. Presenta el cerebelo una forma de una mariposa con las alas abiertas, ¿no? En la parte central se encuentra el cuerpo, que sería el vermis, ¿no? Que lo vemos en esta figura, es lo que está de color rojo aquí dando la vuelta. Todo eso es el vermis. Por lo tanto, el vermis se observa en la cara anterior, se observa en la cara superior y se observa en la cara inferior. Entonces, toda la parte central corresponde al vermis. Y lo que está a los lados serían los hemisferios cerebelosos. Eso queda claro, ¿no? Entonces, por una vista superior, el vermis hacia adelante va a presentar una saliente. Este vermis se va a segmentar. Tiene nuevos segmentos. 9 segmentos que van de arriba hacia abajo y hacia adelante. Así como está la cámara. Tiene forma de un gusanito.
Entonces, el segmento anterior del vermis que se aprecia por la cara superior se llama língula. No, la parte media se llama la parte posterior del vermis se denomina folio. Entonces, el vermis en la cara superior me va a presentar dos segmentos. Un segmento anterior llamado língula y un segmento posterior llamada folio. En este segmento posterior vamos a ver que hay una escotadura que separa los dos hemisferios aquí en la parte central. Esa escotadura recibe el nombre de escotadura posterior cerebelosa. Ahora dijimos que los hemisferios estaban separados por varios surcos, ¿no? Superficiales en láminas y también por surcos profundos que lo van a dividir en lóbulos. Aquí en la cara superior vamos a observar este surco bastante profundo denominado el surco primario. Lo vemos así, ¿no? Todo eso que estoy señalando corresponde al surco primario. Este surco primario, que es bastante, o fisura primaria o cisura primaria, como quieran llamarlo, va a dividir al cerebelo en dos lóbulos. Lo que está por delante corresponde al lóbulo anterior y lo que está hacia atrás corresponde al lóbulo posterior. Entonces tenemos dos lóbulos, anterior y posterior. ¿Ya? ¿Entendieron? Eso es todo de la cara superior, es sencillo. El vermis presenta dos extremos. El extremo anterior se llama língula, el extremo posterior se llama folio. Encontramos a nivel de los hemisferios un surco que es bastante profundo, que se llama el surco primario, que divide al cerebelo en dos lóbulos. El lóbulo anterior, lo que está por delante del surco, y lo que está posterior al surco, esto sería el lóbulo posterior. Ahora, el extremo posterior, este borde se llama borde circunferencial. Lo vemos ese borde, ¿no? Este borde circunferencial, a ver, lo voy a pintar para que se den cuenta. Utilicen su imaginación. Entonces, este sería el borde circunferencial, ¿no? Todo eso sería el borde circunferencial. Este borde circunferencial marca el límite entre la cara superior y la cara inferior. Lo que está abajo ya sería abajo del borde, sería la cara inferior, ¿no? Esto es la cara superior. ¿Me están entendiendo? Perdón, este borde circunferencial va a estar en relación con una fisura también, que se llama la fisura horizontal. A ver, analicemos. La cara superior me va a presentar un surco y una fisura. El surco primario, que divide en lóbulo anterior y lóbulo posterior al cerebelo. Cerca de la borde circunferencial voy a encontrar la fisura horizontal. El vermis, que es la parte central, presenta dos extremos. El extremo anterior, que se llama língula, y el extremo posterior, que se llama folium. Aquí los hemisferios en el extremo posterior están separados por una escotadura llamada la escotadura posterior. Ahí murió la cara. Entonces, chao. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Entonces acá vemos surco primario en la cara superior, divide al cerebelo en dos lóbulos, lóbulo anterior y lóbulo posterior. Borde circunferencial presenta una cisura, que es la cisura horizontal. El vermis, que es la parte central, presenta dos extremos. El extremo anterior llamado língula y el extremo posterior llamado folio. Los hemisferios acá atrás se separan por medio de un espacio que se denomina la escotadura posterior. Nada más. Aquí hemos diseccionado un pedazo del cerebro, ¿no? El lóbulo occipital. Entonces aquí vemos la cara superior, ¿no? Todo esto es la cara superior, ¿no? Estamos viendo la carita superior y esto es mesencéfalo. Tenemos de la cara superior, la parte central, dijimos claramente que se llama vermis. Esta parte central, vermis o gusano, presenta dos segmentos. El lóbulo anterior, o língula, perdón. Língula, el extremo anterior o língula, el extremo posterior o folium. Y aquí vamos a ver este surco, que es el surco primario, ¿no? Que lo divide en dos lóbulos. No se olviden, el surco primario es el surco que divide el cerebelo en dos lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. ¿Ya? Hacia atrás tenemos el borde circunferencial. Después vamos a ver la segmentación del vermis, ¿no? Aquí estamos viendo los lóbulos centrales. Estos son segmentaciones del vermis que la vamos a estudiar después.
Cara inferior, también denominada cara occipital, que es la que está aquí abajo, ¿no? En la parte central presenta un espacio denominado la escotadura, ¿no? La escotadura posterior se extiende o fisura media posterior. Ahí en el fondo vamos a encontrar al vermis, ¿no? En este espacio encontramos al vermis, a la cara inferior del vermis. Entonces, esta cara inferior del vermis me va a presentar dos segmentos, o tres, mejor dicho. El nódulo, posteriormente vamos a encontrar, en la parte media vamos a encontrar la estructura del vermis que se llama, todo este espacio que vemos acá entre los hemisferios se llama la fisura media del cerebelo. El vermis presenta un extremo anterior llamado nódulo, un extremo posterior que no se ve acá, que es el tuber, y la parte central se llama pirámide. Esas son partes del vermis que se aprecian en la cara inferior. Ahora, los hemisferios van a presentar a nivel de la pirámide dos salientes, ¿no? Aquí en la cara inferior se aprecian dos eminencias redondeadas que nacen de los hemisferios que se denominan amígdalas o tónsilas, ¿no? Que tienen, se asemejan a las amígdalas o tónsilas de la orofaringe. Entonces acá tenemos amígdalas o tónsilas. Nada más. Y tenemos, ¿no? El vermis, extremo cara inferior, presenta un nódulo, presenta una pirámide y presenta un tuber. ¿No? Los hemisferios en la parte superior están conectados con unas estructuras llamadas tónsilas o amígdalas. Cara anterior, entonces la cara anterior en la parte central, vamos a ver que presenta una depresión acá en el fondo, ¿no? Que corresponde al fastigio, ¿no? Ahora, aquí vamos a apreciar dos estructuras del vermis, que son la língula y el nódulo. Este nódulo, presten atención, este nódulo, que es el extremo posterior, digámoslo así, del vermis, va a tener dos conexiones de sustancia blanca. Esto se denominan las válvulas de Tarín. Estas válvulas de Tarín se van a conectar con dos estructuras denominadas flóculos, ¿no? Entonces, el nódulo, las válvulas de Tarín y el flóculo van a formar un lóbulo denominado el lóbulo flóculo nodular. Aquí lo vamos a poner. Todo eso, ¿no? Lóbulo flóculo nodular. ¿Ok? Que se aprecia en la cara anterior del cerebelo. Lóbulo flóculo nodular. Ok. ¿Cómo está formado este lóbulo flóculo nodular? La parte central por el nódulo, lateralmente por estas láminas de sustancia blanca, que son las válvulas de Tarín, y en sus extremos por el flóculo. Ahora, en la parte central vamos a ver que se encuentra un segmento del velo medular superior. Recordemos que esta cara se conecta con el cuarto ventrículo, con el techo del cuarto ventrículo, ¿no? Que este velo medular es una lámina de sustancia blanca igual. Entonces, es que son fibras. Estas se van a conectar a través de los pedúnculos cerebelosos. Aquí vamos a ver la entrada y salida de las fibras de los pedúnculos cerebelosos. Entonces, aquí, la parte superior y media, vamos a ver al pedúnculo cerebeloso superior. Lateralmente vamos a ver al pedúnculo cerebeloso medio e inferiormente vamos a ver a las fibras del pedúnculo cerebeloso inferior. Sabemos que el pedúnculo cerebeloso superior lo conecta con el mesencéfalo. Pedúnculo cerebeloso medio son fibras que se conectan con el puente. Pedúnculo cerebeloso inferior son fibras que se conectan con el bulbo. ¿Ok? Y ahí tenemos, ¿no? Una vista lateral. Entonces, en esta vista lateral, si yo veo superiormente, vamos a ver que se forman tres lóbulos. El lóbulo anterior separado por la cisura primaria del lóbulo posterior. Y en la cara anterior vamos a observar al lóbulo flóculo nodular. Entonces, el cerebelo cuenta con tres lóbulos. En la parte superior observo al lóbulo anterior que recibe el nombre de paleocerebelo. En la parte inferior, ¿no? Y parte de la cara superior, vamos a observar al lóbulo posterior
postrío, dice aquí es posterior, ¿ya? Que recibe el nombre de neocerebelo. Y en la cara anterior voy a ver al lóbulo flóculo nodular, que recibe el nombre de arquicerebelo. Entonces, ¿dónde se encuentra el lóbulo superior, lóbulo anterior? En la cara superior del cerebelo. Y el lóbulo posterior se encuentra también en la cara superior del cerebelo y en la cara inferior. Y el lóbulo flóculo nodular lo vamos a observar aquí en la cara anterior del cerebelo. No se olviden, el lóbulo anterior se llama paleocerebelo, lóbulo posterior o neocerebelo, lóbulo flóculo nodular o arquicerebelo. ¿Ok? El anterior va a estar separado del lóbulo posterior por la cisura primaria, que es esta cisura que estamos viendo en la cara superior, ¿no? Esta es la cisura primaria. Y el lóbulo posterior va a estar separado del lóbulo flóculo nodular por una cisura que se encuentra en la cara anterior, que es la cisura posterolateral. Esto me olvidé mencionar, ¿no? Entonces aquí vemos, todo esto es el lóbulo flóculo nodular. Entonces aquí vamos a ver que hay una cisura, ¿no? Esta cisura o este espacio se llama la cisura posterolateral, que es lo que estoy señalando aquí, que en la vista lateral sería esto, ¿ok? Superior es como si yo lo estuviera mirando de aquí arriba. Entonces, este de aquí, lo que está con rojo, es el lóbulo anterior. Ese es este. Lo que está con cara anterior, solo por adelante, es el lóbulo flóculo nodular o arquicerebelo. Muy bien, y ahí quedamos.